Un saludo para todos. Recientemente las tecnológicas y las acciones de inteligencia artificial se han disparado y los mercados se han disparado. ¿Es esto sano o hay una burbuja? Vamos a ver a continuación. Un saludo para todos. ¿Qué más ha habido? Antes de comenzar, recuerden que este video es educativo y por favor leer lo que hay en pantalla. Bueno, hoy les traigo unos temas muy interesantes. Como algunos de ustedes saben, estaba de vacaciones, ahorita estamos regresando, entonces estamos volviendo a estudiar el mercado, qué ha pasado. Tuvimos un rally tremendo durante mis vacaciones en Estados Unidos, en Brasil, Colombia, tú no. Pero en el resto del mundo tuvimos un rally muy importante y queremos estudiar qué va pasando. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre la euforia, posible euforia que estamos viendo hoy en los mercados. Les traje unas gráficas muy brutales, muy interesantes para estudiar la situación actual. Vamos a hablar sobre la posible burbuja en inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado con Nvidia? ¿Qué están diciendo los bancos sobre esta inteligencia artificial? ¿Por qué están subiendo tanto las acciones? Vamos a hablar de sentimiento del mercado. Resulta que estamos viendo una divergencia entre lo que está pasando con el mercado y el sentimiento. Y al final, no se lo pierdan, que vamos a hablar de dos acciones que ya hablamos en el canal, que las estudiamos, que dijimos que eran grandes oportunidades y vamos a ver qué ha pasado con esas dos acciones que son hermosas. Entonces no se pierdan el video, que está brutal, y recuerden que un like, un comentario nos ayuda muchísimo en el canal. Si les interesan las inversiones, pues se pueden suscribir igualmente. Entonces miremos qué ha pasado con el Nasdaq. El Nasdaq ha tenido un rally brutal, ha subido más o menos un 27%. Por aquí salí yo a vacaciones y tuvimos este rally. El mercado no para, básicamente está subiendo con toda. Nos estamos acercando a una resistencia muy importante, que es este nivel de 13.200, que son los niveles que alcanzamos ya casi un año, no, un poco menos de un año, pero digamos en el 2022 pues llegamos a estos niveles donde el mercado terminó teniendo una corrección importante. Estamos llegando nuevamente a esos niveles, así que un poco de cautela. Es difícil que con la situación actual se rompa eso, pero nunca se sabe. Lo que estamos viendo igualmente es una divergencia muy grande entre el Russell, que es un índice más de small cap, siempre hace en crecimiento, y por ejemplo aquí tenemos el Standard & Poor's. Si ustedes miran, normalmente se mueven muy similar. Una sube, la otra sube, se mueven en línea y tiene sentido. Ahorita estamos viendo pues el Standard & Poor's subiendo y el Russell básicamente bajando o estancado. Esa divergencia no es buena, no es una buena señal, y vamos a estudiar un poquito por qué. Hay un indicador que se llama el Market Breadth. Este indicador, básicamente, para que no nos enredemos, nos dice qué porcentaje de acciones están subiendo y qué porcentaje de acciones están bajando. Es decir, qué está empujando el mercado, todo el mercado junto o una pequeña porción. Si miramos este indicador, está muy negativo. ¿Qué significa? Significa que un pequeño puñado de acciones es el que está empujando al mercado al alza. La mayoría del mercado está bajando, pero hay un grupito pequeño de acciones que está empujando al mercado al alza. Y eso resulta que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque tuvimos situaciones similares, perdón, este 2020 es acá, en el 2020, en el 2007 y en el 99. Es decir, cuando ha ocurrido algo menos grave, porque miren que los niveles de market breadth de hoy son mucho peores que los del 2020, 2007 y 99, cuando eso ha ocurrido, el mercado ha sido precedido por grandes caídas. Luego aquí vino el 2008, aquí vino el estallido del 2000, después de esto vino la pandemia. Es decir, cuando tenemos que muy pocas acciones empujan al mercado, el mercado termina cayendo 6 meses, un año después, más o menos. Miren los niveles en los que estamos. Esto nos dice mucho cuidado, que no es sano el rally que estamos viendo. Y esto, digamos, si no me entendieron este indicador, lo podemos comprobar acá. Si ustedes miran este indicador, este mapa de calor, miran que la mayoría del mapa de calor está en rojo. Pero hay unas acciones que están muy verdes. ¿Cuáles? Microsoft subiendo un 38% en el año, Apple, Nvidia un 166%, Google, Meta, Amazon, Tesla. Básicamente un puñado de acciones, 10, 20 acciones tecnológicas son las que están subiendo al mercado, mientras que la inmensa mayoría del mercado pues está en numeritos rojos. Entonces digamos que eso es lo que nos decía el indicador previo, nos decía, ojo, que solamente un pequeño puñado de acciones es la que está empujando el mercado. Más preocupante aún es que si uno mira el porcentaje de acciones que le están ganando al Standard & Poor's, es decir, qué porcentaje renta más,
pues estamos que solamente un 20% de las acciones del Standard Poor's 500 están batiendo al Standard Poor's 500. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en 1999-2000. Entonces, sí preocupa un poco cuando uno empieza a ver situaciones similares a las de la burbuja.com del 2000 y mucha gente empieza a decir, ¿será que estamos viviendo nuevamente, se está inflando una nueva burbuja, la burbuja de la inteligencia artificial? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero pues no deja de ser preocupante, además que también ocurrió en el 2019 por allá antes de pandemia, también ocurrió por allá en el 2008 antes de la caída del 2009, es decir, no es una buena señal y nos está dando una advertencia importante sobre el mercado. Hay otro indicador que también está en divergencia muy interesante y es este que nos muestra la liquidez básicamente, la liquidez que hay en el mercado, en los bancos, etcétera, comparados con la valoración del mercado, con el PER, con el Price Earnings. Normalmente cuando cae la liquidez, pues cae la valoración del mercado, sube la liquidez, sube la valoración del mercado, es decir, sube la valoración del mercado es básicamente que sube el mercado. Cae la liquidez, baja la valoración. Miren lo que está ocurriendo ahorita. La liquidez del mercado está desplomada y el mercado, la valoración está subiendo. Es decir, el mercado se está poniendo más costoso, está subiendo en la medida que la liquidez disminuye. Eso, si miran esta gráfica que está desde el 2007, eso no pasa. Es decir, hay una divergencia que normalmente es bajista y lo que debería estar ocurriendo realmente es que la valoración debería estar bajando. No está ocurriendo y esa es otra señal que nos dice mucha cautela con lo que está pasando, que es divergente con la historia y no tiene mucho sentido. Otros indicadores que se están contrayendo es, por ejemplo, el patrimonio o el net worth de los hogares en Estados Unidos. Están niveles de contracción. Esto ha llevado previamente a grandes recesiones y caídas del mercado. Tampoco es una buena señal. Y los indicadores líderes comparados con el Standard Poor's pues llegaron a niveles del COVID, de la crisis financiera y la burbuja.com. Entonces miren cómo tenemos un montón de indicadores que nos están diciendo cuidado, que estamos llegando a niveles de euforia, a niveles de divergencias en los mercados parecidos a las antiguas crisis. Entonces tengan cuidado, ustedes saben que yo he sido muy alcista con los mercados, les decía, aprovechen las oportunidades, aprovechen la caída, hay muchas opciones, estaba muy largo en acciones, comprando todo el tiempo, ya estoy más cauto, realmente me preocupa lo que estoy viendo, siento que el mercado se desconectó un poco y si antes les decía aprovechen, ya les diría tengan un poquito de cautela. Por otro lado, el trade de moda es largo en tecnológicas. Si ustedes van a ver videos de mi canal hace 6 meses, hace 8 meses, yo les decía aprovechen las tecnológicas, están muy buenas. A nadie quería tecnológicas. Google estaba destruida, Amazon estaba destruida, Meta estuvo en $90, ya están 250, Netflix estaba destruida, ya subió. Resulta que ya llevamos 2 meses, abril y mayo, donde el trade de moda es largo tecnológica. Yo tendría cuidado. Cuando esto ocurre, suele pasar que luego lo que sigue es una fuerte caída. ¿Por qué? Porque todos se montan en tecnológicas, luego terminan cayendo. Entonces, pilas. Ahorita, por ejemplo, también está de moda cortos en el dólar. ¿Y qué está pasando con el dólar? Está empezando a subir. Entonces, eso es un indicador muy contratendencia. China, que estaba muy de moda, ya bajó un poquito la moda y ya empezó a bajar China. Estaba de moda, empezó a caer. Yo creo que esta moda de tecnológicas va a hacer que eventualmente, quizás muy pronto, las tecnológicas tengan unas caídas importantes para que los tengan presentes. Y a los que nos gusta el análisis técnico, ojo con divergencia, también que nos está mostrando Michael Kramer, este no es Kramer el antiseñal, que no le pega media, nos está diciendo cuidado que cuando el RSI y las bandas de Bollinger llegan a estos niveles de sobrecompra, el mercado suele tener caídas importantes. Entonces, lo que nos está advirtiendo es, ojo, que estamos en un nivel que suele ser precedido de importantes caídas. A los que les gusten los técnicos, el análisis técnico, pues mucho cuidado con este tema que no es nada positivo. Sin embargo, a pesar de todo lo malo y todas las advertencias, hay un tema que nos tiene confundidos, personalmente a mí también mucho, y es que hay un sentimiento a la vez muy bajista con el mercado, es decir, están comprando muchas cosas, pero también hay un sentimiento opuesto. Entonces, ojo con esto. Los niveles de liquidez que tenían los fondos mutuos, que estaban con muy alta liquidez, pues ya empezaron a bajar. ¿Qué significa eso? Que esta gente ya sí empezó a comprar, ya empezó a perseguir el mercado. Todavía tienen niveles de caja muy altos, por lo que uno diría, todavía le queda esto mucho para seguir subiendo, pero en la medida que esto empiece a bajar, va a ser un indicador contra tendencia. Cuando baje la liquidez,
quizás ahí el mercado empiece a caer. Por ahora, ¿qué están haciendo estos fondos mutuos? Persiguiendo al mercado. No quisieron comprar barato, pues ahora está saliendo que correr a comprar barato. Y este indicador sí que lo pone a uno loco, porque mientras que todo le dice cuidado, tenga cautela, resulta que los inversionistas en este momento están underweight en acciones. ¿Qué significa underweight? Poco posicionados. Están muy largos en bonos, por ejemplo, tienen mucho cash, tienen mucho utilities, tienen mucho healthcare, pero si miramos, tienen muy poco acciones y acciones en Estados Unidos y rates. Entonces uno dice, güey madre, todo indica que van a caer, pero por otro lado nos damos cuenta que la gente no está muy montada. Entonces miren que hay como una incongruencia ahí, hay indicadores encontrados y esto dificulta mucho el análisis. Sería mucho más fácil que esto estuviera por acá, pero pues el mercado nunca es fácil. Entonces ojo, que aquí hay una contradicción a lo que les acabo de decir, lo pone a uno a pensar que estén tan poco posicionados en acciones. Eso cambia un poquito la hipótesis. Y esta sí que le revienta a uno la cabeza, porque en esta, además de que pareciera que todo va a caer, resulta que están supremamente cortos. Si uno mira el posicionamiento en cortos de futuros, el Standard & Poor's, pues se da cuenta que están tan cortos como en niveles del 2007. Entonces, ojo, cuando han estado tan cortos, el mercado ha tendido a subir. Entonces, cuando el mercado está muy corto, lo que suele ocurrir es que hay un short squeeze y el mercado sube. Pero hay una excepción, que es el 2007. En el 2007 estaban tan cortos como hoy, miren acá los mismos niveles del 2007, y ahí sí se desplomó el mercado. Entonces, ¿a qué le cree uno? ¿A todas estas veces que el mercado subió cuando estaban tan cortos? ¿O será que estamos frente a un 2007 que están tan cortos porque están convencidos que esto va a caer y realmente va a caer? Entonces miren qué difícil está la situación actual con esos sentimientos encontrados. Y el sentimiento, digamos que hace unos meses estábamos por aquí y hay muchos videos en el canal donde les decíamos, ojo, hay mucho pánico, aprovechen, aprovechen. Miren ya dónde estamos en un sentimiento ya de ambición, todavía faltaría para llegar a un extremo, es decir, el mercado todavía podría tener un poquito más de impulso mientras esto llega acá, pero ya el sentimiento está cambiando a ambición. Miren que no es congruente que estén tan cortos y que ya el mercado esté eufórico. Ahí hay una incongruencia muy compleja. Y esta, digamos, encuesta que le hacen también a los financieros en Estados Unidos, que a principio de año nos estaba diciendo estaban muy negativos, estaban muy bajistas, y esto fue una gran oportunidad de compra, ya no están tan bajistas, ya están positivos con el mercado. No están excesivamente positivos, es decir, todavía pueden subir más esto, pero ya no vemos tampoco ese sentimiento tan bajista que veíamos hace unos meses. Entonces ya está empezando el mercado a ponerse un poco más positivo. Y miremos esta gráfica, no sé si ustedes han visto a Nvidia, pero Nvidia ha sido una completa locura los últimos meses. Las acciones bajaron a niveles cercanos a $100 y desde entonces han subido a $389. Solamente la semana pasada, en un día, Nvidia subió casi un 30%. En una semana se metió casi un 30% y en un día se subió un 25-27%. ¿Eso qué significó? Que la acción subió, no recuerdo la cifra, pero fue como 200-250 billones de dólares en un día. Esos son dos Intel completicas. Esos son más de 30 años de utilidades. Es decir, estamos volviendo a esa época en que las acciones en un día suben 20, 30, 40 años de utilidades, 5, 6 años de ingresos. Una compañía como Nvidia en un día subiendo 2 veces todo Intel. Es una locura que una compañía en un día suba todo eso. De hecho, marcó el récord a la mayor ganancia de market cap en un día, con todos estos anuncios de inteligencia artificial, que iban a vender más, que iban a ser los proveedores de la inteligencia artificial. En eso tienen razón, Nvidia tiene mucha ventaja en semiconductores y en chips para inteligencia artificial, lleva mucha ventaja y probablemente sí va a materializar mucho eso. Pero ojo, que también ya están un poco locos con esa vaina, es un poquito exagerada el alza. Yo estoy esperando el momento para meterle a eso un corto, porque creo que va a dar un buen corto, pero hay que tener cuidado porque hay razones de peso pues también para el alza, pero están un poco exagerados. Bank of America sacó este informe donde habla de las burbujas en el pasado. Miren lo curioso, aquí tenía Bitcoin, aquí tenía ARK, aquí tenía las biotecnologías, es decir, aquí tiene muchas burbujas a lo largo de la historia y miren la que acaba de poner. Acaba de crear la burbuja de la inteligencia artificial. Están diciendo que están haciendo una burbuja en inteligencia artificial. Está en una fase temprana, es decir, eso puede seguir para arriba,
pero ya están hablando de la burbuja en inteligencia artificial y yo creo pues que eso es importante. Yo creo que todavía no es una super burbuja como en algún momento fueron muchas cosas, pero miren que ya empezó la narrativa de que sí puede haber una burbuja, entonces ténganlo muy presente. Finalmente, pues en el canal ustedes saben que yo muchas veces les estudio algunas empresas, les doy hipótesis. Hoy les traje dos para hacerles seguimiento. La primera fue Amazon. Amazon la estudiamos en este video de manera corta, en que invertí en 2023, que lo hicimos a principio de año, enero, febrero. Y Amazon en ese momento, si miran aquí, esto es un pantallazo del mismo video, estaba en $88. Yo les decía, ojo con Amazon, está muy barata, la gente no sabe valorar Amazon, Amazon está muy barata en 88. Échenle una miradita a Amazon, $88 estaban. La otra acción que estudiamos en el canal fue Google. Pueden ir a ver este video que se llama Expertos Vendiendo Todo, en que es bueno invertir en 2023, también a principios de año. Y Google cotizaba $92.8. Yo les decía, señores, esa es una de las valoraciones más baratas que ha tenido Google en la historia. Estudienla, aprovechen que vale la pena estudiar Google y Amazon. Vayan a ver esos videos, van a aprender seguramente mucho. ¿Qué ha pasado con esas acciones desde entonces, desde los videos? Pues Google ha subido un 35% desde esos videos y Amazon ha subido un 36% desde esos videos. Entonces creo que fueron dos estudios muy positivos. Las acciones subieron mucho. Digamos que yo tengo un servicio internacional donde las estudiamos más a profundidad, Amazon y Google. Han subido un montón desde entonces. En ese servicio estudiamos otro montón de empresas, Tesla, Nike, Nubank. Nubank se ha doblado de precio desde que tenemos cobertura en el servicio internacional, más del 100% de rentabilidad. Al que le interese este servicio, me escribe a setoro@arenaalfa pidiendo información del servicio internacional, se la envío. Es un servicio brutal, con unos resultados brutales, pero digamos que en el canal también les dimos un pedacito gratis, un preview de lo que es el servicio y miren los resultados, más 35 y más 36. ¿Están caras o baratas Amazon y Google? Pues en el servicio les vengo haciendo seguimiento, pero yo creo que ya no son tan bonitas como antes. Una cosa era Google a 90, 100, otra cosa es Google a 125. Perdón, aquí se corre más riesgo. Una cosa era Amazon a 80, 90, otra cosa es Amazon a 120, aquí se corre más riesgo y yo sí veo también a empezar a ver euforia en estas tecnológicas para que le tengan mucho cuidado. Esto puede seguir subiendo un poco más, 130, 140, pero quizás ahí ya pierdan todo su atractivo, lo mismo Amazon, puede llegar a 130, 140 y ya pierda su atractivo de corto plazo. De largo plazo es otra historia, pero de corto plazo sí pienso yo que el atractivo puede ser menor. Entonces eso les quería compartir, les quería mostrar todo lo que está pasando tan interesante. Yo creo que el mercado americano en cualquier momento va a tener una caída importante. Creo que el mercado se desconectó de la realidad, se desconectó de la economía. Creo que empezamos a ver síntomas de burbujas en las tecnológicas, en la inteligencia artificial. Empiezo a ver euforia, pero a la vez también guardo como un poquito de cautela porque pues el mercado está muy corto y cuando uno ve un mercado tan corto pues es difícil que un mercado caiga así. Entonces está difícil, realmente no es una lectura fácil y pues les quería compartir también estas dos acciones que compartimos en el canal gratis. Si ustedes quieren dar un agradecimiento o apoyar este trabajo es muy sencillo, un like. Yo no les pido ni dinero, nada, solamente un like, compartan, ayuden a difundir estos videos de educación financiera. Les mando un abrazo, ya estamos por aquí de vuelta y nos vemos en el próximo.